Buenas tardes, glorias infinitas a nuestro gran Padre Creador. Esta conferencia quiero explicar cómo los acontecimientos antes de Jesús y los acontecimientos después de Jesús existen ciertas situaciones semejantes, cierto tipo semejante, ciertos personajes semejantes en donde la historia se repite. Se repite, ¿por qué? Porque en la creación de Dios todo se repite y todo se repetirá de eternidad en eternidad. Así como también quiero explicar que el hermanito Luis Antonio Soto Romero es el Señor de la segunda llegada, como quien dice, es el alfa y la omega. El alfa y la omega es la materialización de la visión de Juan en la isla de Patmos, mejor conocidos como ¿qué? Como los rollos del Cordero de Dios. Entonces, esto lo tengo que explicar con base bíblica y con base de historia de cómo se repite la situación, porque existe un modelo, un patrón en donde todo se repite. Nos vamos a ir dando cuenta poco a poco, ahorita que voy explicando. Vamos a explicar el primer paralelismo. Jacob, con 12 hijos y 70 parientes, se funda el primer Israel. Cuando se repite la historia, Jesús con 12 apóstoles y 70 discípulos. Entonces, ahí está la primera semejanza, ¿ok? Entonces, si analizamos la Biblia, nos damos cuenta que el fracaso que tuvo Abraham por no hacer correctamente una ofrenda, Dios lo castigó, diciéndole que por ese fracaso su descendencia iba a vivir en un pueblo extranjero, iba a ser esclavizado. La ofrenda que Abraham tenía que haber hecho era separar ciertos animalitos representando el bien y el mal, pero se quedó dormido y Dios lo castigó por ese fracaso. Entonces, existen 400 años en donde Israel y Jacob deben de vivir 400 años esclavizados. Bueno, Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel. Bueno, entonces, Jacob tuvo 12 hijos. El más pequeño de ellos se llama José. José era un niño muy tierno, era un niño muy, pues con grandes virtudes, porque él interpretaba los sueños. Entonces, una vez interpretó que el sol, la luna y 11 estrellas se iban a inclinar ante él. Entonces, José va corriendo con su papá, Jacob, y le dice: papá, tuve este sueño. Y Jacob le dice: hijo, este sueño significa que tu mamá, tus hermanos y yo algún día nos vamos a inclinar ante ti. Entonces, pues José le dice a sus hermanos, y sus hermanos pues tuvieron envidia de él y hacen un complot y quieren matarlo, pero realmente no lo matan. Lo que hacen es que lo venden a unos mercaderes, y esos mercaderes llevan a José a Egipto, y así es como entra José a Egipto. Entonces los hermanos regresan con Jacob y le hacen creer que José había muerto, que un animal lo había matado, incluso hasta le enseñaron ropa con sangre, pero no era sangre de José, era sangre del animal. Entonces Jacob vivió varios años engañado, que José había muerto, pero José ya estaba en Egipto. Entonces José, ya estando en Egipto, pues él interpretaba los sueños. Una vez el faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces el faraón llamó a sus adivinos, llamó a sus magos, y no le pudieron interpretar ese sueño de qué significaba las vacas, ¿no? Entonces José se presta a interpretar el sueño y le dice al faraón: este sueño significa que tus 7 vacas gordas significa que va a haber 7 años de abundancia en cuanto a las cosechas. Y las vacas flacas significa que va a haber 7 años de sequía en cuanto a las cosechas. Entonces pasa el tiempo y realmente, pues sí surgió efecto, porque pues José fue tocado por Dios realmente, porque todo, interpretar los sueños y que se hagan realidad, pues esa es una como quien dice un don, ¿no? Entonces, José, ya estando en Egipto, pues el faraón lo nombra ministro de Egipto, o sea, tenía un grado máximo.
estaba casi a la misma altura que el faraón. Entonces, en esos 7 años de sequía, Jacob manda a sus 11 hijos a Egipto a comprar víveres, porque realmente pues no tenían que comer, ¿no? Porque había mucha escasez. Entonces llegan a Egipto los hermanos y ven a José, pero José los reconoce que son sus hermanos, y sus hermanos no reconocen a José. Entonces José echa ciertas pertenencias en sus costales de sus hermanos, y ya cuando van saliendo de Egipto, le dice José a sus hermanos: ¿qué es eso lo que llevan ahí? Y ellos dijeron: pues nada. Y José les corrobora, le dice esto, dice: no sabemos cómo llegó eso ahí. Entonces dice: no puede ser, van a tener que dejar a su hermano Benjamín aquí conmigo como rehén, para que ustedes vayan con su papá Jacob y le explica la situación, porque yo no me puedo quedar así casi diciendo José, ¿no? Entonces los hermanos van con Jacob y le dicen: papá, casi como que nos están acusando de rateros. ¿Por qué? Pues porque por la situación que había pasado. Entonces Jacob dice: ya no quiero perder a otro hijo más. Perdí a José y ahora voy a perder a Benjamín. Entonces dice: vamos a Egipto. Entonces va Jacob con sus 11 hijos, van a Egipto y ahí ven a José. Entonces José se entristece, se pone alegre, porque reconoce a su papá Jacob, y Jacob pues también lo reconoce y se inclina delante de José, y también se inclinan sus hermanos delante de José, y se cumple la profecía que se había comentado anteriormente, ¿no? Entonces así vivieron casi 400 años esclavizadas. Ya casi al final de los 400 años surge Moisés, Pero ¿por qué surge Moisés? Voy a comentar esto. Porque el pueblo de Israel estaban en Egipto, era un pueblo adentro de otro pueblo, como quien dice, ¿no? Pero realmente el pueblo de Israel se estaba multiplicando demasiado, ¿ah? Entonces el faraón decía: ¿qué pasa si algún día tenemos algún problema con la tribu de Israel? Es como decir que tuviéramos al enemigo en casa. Entonces el faraón manda a matar a todos los niños, para que ya no se, a todos los niños pequeños que nacen. Y entonces en ese lapso es cuando nace Moisés, ¿ah? Moisés. Entonces la mamá de Moisés pone en un canasto a su hijo, como quien dice Moisés, ¿ah? Y se va, lo deja que se vaya por el río. El niño se va por el río. Entonces la princesa, que era la hija del faraón, se da cuenta, lo recoge y dice: es un niño muy bonito. Lo lleva al reino, donde está el faraón, y dice que va a pedir una esclava para que críe al niño. Entonces la mamá biológica de Moisés se presta a criar a Moisés, pero el faraón y la princesa no sabían que era la mamá real o la mamá biológica de Moisés, ¿ah? Entonces así vive Moisés. Entonces a la edad de 40 años Dios le dice a Moisés que libere a su pueblo, ¿ah? Que libere a su pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a una tierra prometida. Esa tierra prometida es la tierra de Canaán, ¿ah? Cuando llegan a Canaán, Dios les había dicho de que destruyeran a todos los que vivían ahí, a los cananitas, porque ellos tenían fe pagana, ellos adoraban a otros dioses, y la fe de los israelitas era muy débil, entonces podía caer, ¿ah? Entonces ahí surge la época entonces de los jueces, dura 400 años de los jueces, ¿ah? Entonces ahí se reparten las tierras, se reparten 12 tierras, y cada tribu en cada una de las tierras, ¿ah? Entonces cada tribu era gobernada por un juez. El juez tenía como quien dice la función de rey, de sumo sacerdote y de profeta, ¿ah? Pero al final uno de los jueces, que fue el último, que fue Samuel, ¿ah? Dios le dice a Samuel que nombre a un rey, ¿ah? Porque el pueblo de Israel necesitaba un rey. Entonces, por órdenes de Dios, le dice a Samuel que nombre a un rey, y Samuel nombra a Saúl. Fue el primer rey de Israel, ¿ah? Entonces fue el primer
primer rey de Israel y lo nombra, lo unge, etcétera. Entonces la función del primer rey, que es Saúl, es que debe de crear un templo en donde se van a poner las tablas de los 10 mandamientos. Entonces esa era la misión realmente, pero Saúl era un poco muy arrogante, porque él se dedicó más nada a crear un ejército, a tener poder, pero no hizo lo que Dios le había dicho. Entonces Dios se arrepiente de poner a Saúl como rey. Entonces él gobierna 40 años. Entonces Dios se comunica con Samuel y le dice que nombre a otro rey. Entonces Samuel nombra a David, como quien dice el segundo rey de Israel. David también gobierna 40 años, Saúl gobernó 40 años. Entonces David, ¿qué es lo que hace? David consigue los mejores mármoles, consigue las mejores cosas para poder construir el templo, pero él era un rey sanguinario, él era un guerrero. Entonces David pues no crea el templo. Cuenta la Biblia que David quería mucho a Saúl. Entonces cuando Saúl murió, un mensajero de Saúl fue con David a decirle que Saúl había muerto, y David agarra la espada y mata al mensajero. O sea, era muy sanguinario David. Así como también David se enamora de una de las esposas de uno de sus oficiales, llamada Betsabé. Entonces David era muy, como quien dice, muy inteligente. Entonces él hace que su esposo de Betsabé lo manden a una batalla para que lo maten, y él poderse quedarse con Betsabé, que era como quien dice, era la esposa del oficial, y esas cosas no le gustaban a Dios. Entonces Dios los sustituye, y David tampoco crea el templo, pero sí lo va a crear su hijo Salomón. Salomón sí lo va a crear. Entonces Salomón crea el templo, pero Salomón tenía una debilidad. La debilidad eran sus mujeres, porque la misma Biblia dice que tenía 300 esposas y 700 concubinas. O sea, era un poquito caído, ¿no? Como quien dice. Pero también fue una persona muy sabia, porque en un sueño Salomón le pidió ayuda a Dios para que poder gobernar su pueblo. Entonces Dios, a través de un sueño, le dice: pídeme lo que quieras, y Salomón le pidió sabiduría. Entonces Dios estaba muy contento con Salomón, porque dice: él no me pidió oro, no me pidió plata, no me pidió nada, me pidió sabiduría. Entonces Dios estaba contento con él, y Salomón pues sí pudo gobernar bien su pueblo. Gobernó 40 años, Salomón también gobernó 40 años. Pero entonces, por ese motivo de las mujeres que tenía, que eran 1000 mujeres, que realmente había, eran todas, casi la mayoría eran de orígenes cananitas, y las cananitas pues tenían fe pagana, ellas adoraban a otros dioses. Entonces al final ellas hacen que Salomón adore ídolos falsos, y él se inclina, adora a ídolos falsos, dioses falsos. Como quien dice, el mismo Satanás entra al templo, que iba a ser la casa de Dios. ¿Y qué hace cuando Satanás invade algo? Pues empieza a dividir. Entonces Dios ya no está contento con el pueblo de Israel, y empieza a dividir. Se dividen las tribus, se divide 10 tribus en el norte, y se dividen 2 tribus de sur. Aquí son las 10 tribus de Israel, y aquí son 2 tribus de Judá. Entonces
Aquí, ¿qué pasa aquí en esta época cuando el reino se divide? Aquí pasa algo muy triste, porque aquí en el reino dividido están los grandes profetas, Elías, Eliseo, Jonás, Amos. Ya cuando empiece a explicar la segunda parte, se van a dar cuenta que las etapas se repiten, y acá es la etapa de los grandes santos: San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís, San Bernardo. Entonces, si seguimos continuando, ahorita les explico lo que es el cautiverio y retorno judío. Bueno, esta etapa de cautiverio y retorno judío es consecuencia del reino dividido. O sea, ¿qué significa? O sea, que los profetas del sur que iban hacia el norte, todos eran sacrificados, todos los mataban. ¿Por qué? Pues porque lo voy a decir con el corazón en la mano. Porque realmente a Satanás no le gusta ver a Dios en el prójimo. Por eso son sacrificados, son matados. Por eso Jesús después decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados, ¿cuántas veces te quise abrazar como a los pollitos? Como la gallina abraza a los pollitos y tú no te has dejado, porque todos son sacrificados. Entonces Dios ya no permite esto, que los maten, como quien dice. Entonces lo que permite Dios es que Israel sea invadido por los asirios y Judá es llevada a cautiverio a Babilonia. Allí en cautiverio están 210 años, están 210 años en cautiverio. Entonces, en esa época surge Ciro de Persia. Ciro de Persia invade esta ciudad. Entonces él ya no esclaviza más a los israelitas. Entonces después, al final de esa época, de estos 210 años, surge Malaquías. Y Malaquías le dice a Ciro de Persia que le devuelva la identidad a los israelitas, para que la humanidad sepa que ellos son los escogidos por Dios. O sea, como quien dice, los que van a recibir a Jesús en su segunda llegada. Entonces Ciro de Persia lo hace, le devuelve la identidad a los israelitas, les dice que regresen a su tierra prometida, que era Canaán, vuelven a reconstruir el templo de Salomón, etcétera. Entonces, después de Malaquías pasan 400 años y llega Jesús. Entonces, toda aquella persona que se dé cuenta, que estudie las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que Jesús no debió de haber sido crucificado. Él debería de haber vivido, porque fue crucificado por las causas de los errores, las causas de los errores de los israelitas. Porque si me pongo a pensar y a analizar las cosas, digo: a ver, ¿Jesús a qué vino? Pues Jesús vino a la tierra a traer amor, a tratar de unificar a la humanidad, que la humanidad estuviera unida, que todos fuéramos iguales. Incluso en la propia Biblia dice la misión de Jesús. ¿Cuál creen que sea? Dice Jesús: yo he venido al mundo a dar testimonio de la verdad. A eso vino Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que creas en el que Él ha enviado, o sea, en Jesús. Bueno, entonces los israelitas al final crucificaron a Jesús y lo mataron. Entonces, toda esta etapa se perdió. Y ahora, estos 2000 años de acá es la repetición de estos 2000 años de acá. O sea, se tiene que restaurar todo este tiempo. Entonces va a tener que otra vez que repetirse la historia con personajes semejantes, situaciones semejantes y tiempos semejantes, ¿vale? Entonces, cuando muere Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues Jesús se les aparece a sus apóstoles y les dicen que vayan a Roma.
Entonces los apóstoles van a Roma a conquistarlo, en cuanto a dar testimonio de la verdad que Jesús les había transmitido a ellos, a difundir el divino evangelio, etc. Entonces los cristianos vivían como en catacumbas o como en cuevas. Entonces cuando los romanos llegaban y los encontraban, los agarraban y los llevaban al Coliseo romano para que sirvieran de espectáculo al emperador y al pueblo. Así vivieron 400 años. Bueno, realmente fueron 392, ¿no? Pero es muy parecido a 400 años. Pues esta etapa que está aquí es la restauración de esta etapa. Entonces, al final de estos 400 años, Teodosio I es el que nombra el cristianismo como la religión oficial de Roma. Fue Teodosio I. Entonces pasa el tiempo y surge el periodo de los patriarcas. Aquí en el periodo de los patriarcas, la iglesia se divide en la iglesia de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla y Roma. Las primeras 4 iglesias, su representante se le llamó patriarca a su representante de esa iglesia, pero al de Roma se le llamó papa. Entonces ahí hay una pequeña, como quien dice, diferencia, ¿no? Patriarcas y papa, ¿ok? Bueno, pero entonces los cristianos tenían que ir al noroeste de Europa. Entonces al irse al noroeste de Europa a evangelizar, se encontraron con los germanios, los cuales iban huyendo de los hunos. Entonces los germanios les inculcaron ciertas costumbres a los cristianos. Por ejemplo, lo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad realmente no tiene base bíblica. Fue costumbre que le introdujeron los germanios a los cristianos, así como también la adoración a las imágenes, aunque en la propia Biblia dice no adorarás imágenes ni templo de semejanza alguna. Entonces, si nos damos cuenta, después de este periodo de 400 años, el Papa León III nombra al primer rey cristiano, que es Carlomagno. Carlomagno fue el primer rey cristiano. Si analizamos las cosas, fíjense, Carlomagno está en la misma línea de Saúl. Entonces, Carlomagno era el primer rey cristiano y acá era el primer rey israelita. Moisés, todo mundo decía que era egipcio y realmente era israelita. Acá Teodosio I decían que era romano y realmente era cristiano. Entonces, ¿ven cómo se repiten las situaciones? O sea, existe un plan divino de Dios que se está llevando a cabo, pero es poco a poco. Entonces, ahorita todo el mundo debe de estudiar esas revelaciones que llegan aquí, porque las revelaciones una revelación realmente explica lo que los hombres no saben. Si fuera religión, explicaría lo mismo, lo que los hombres saben, pero las religiones, las revelaciones vienen a explicar a lo que los hombres no saben, por eso es revelación, ¿ok? Bueno, entonces, si continuamos estudiando las etapas, nos vamos a dar cuenta que con Carlos Magno surge el periodo de Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque realmente en esta etapa del Reino Unido existe un poquito como de controversia, porque no se ponían de acuerdo lo que era la iglesia, el papa y el rey en cuanto a quién iba a poner las políticas, quién iba a tener el poder. O sea, hubo mucha controversia. Entonces esa controversia se pasó de Carlos Magno a sus hijos, de sus hijos a sus nietos, y así vivieron 120 años del periodo del Reino Unido. Entonces se divide, por esa controversia se divide el reino.
se divide en el oeste y en el este. Si nos damos cuenta, aquí es el periodo de los grandes santos: San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís y San Bernardo. Porque esta etapa es la restauración de esta. Acá teníamos los santos, los profetas, perdón. Bueno, entonces, en esta etapa del reino dividido, Dios, a través de una revelación, le dice a San Francisco de Asís, pues que vaya a Roma, que le diga casi al Papa que restaure su iglesia, porque su iglesia estaba mal. Su iglesia estaba mal porque, como quien dice, San Francisco de Asís va con el Papa, pero como un humilde obrerito le va a estar dando sermón a un Papa. Entonces no le hacen caso, pero sí le dejan que crea la orden de los franciscanos. Entonces San Francisco sí creó la orden de los franciscanos, pero no se restauró la iglesia. Entonces, como no se restauró la iglesia, entonces en esta misma época de reino dividido empiezan a surgir las famosas cruzadas. Las famosas cruzadas, se unió un ejército, lo que eran los señores feudales, los monarcas, hicieron un ejército grande en el cual su objetivo era ir con los musulmanes para recuperar Tierra Santa, pero realmente lo que querían recuperar era todo lo que ellos habían invertido. O sea, en 200 años hubieron 7 cruzadas, y de esas 7 cruzadas, todas fracasaron. ¿Por qué? Pues porque Dios no lo quiso. O sea, Dios quiso que fracasaran. Dios ya no permitía tanta matanza. Entonces, en 200 años, 7 cruzadas, y hasta ahí llegaron. Bueno, entonces, después el Papa va hacia el sur de Francia, Aviñón. Entonces ahí, al llegar al sur de Francia, en Aviñón, los reyes de Francia, como quien dice, no querían al Papa. ¿Por qué? Porque en esa época surgieron las famosas indulgencias. Las indulgencias eran como una lista de precios en donde yo compraba una indulgencia y se me perdonaba el pecado. Esas eran las famosas indulgencias. Entonces, los reyes de Francia pues no querían al Papa, entonces lo pusieron en cautiverio, incluso hasta lo encarcelaron. Entonces, ¿cómo iba a responder Roma? Entonces Roma puso otro Papa. Entonces había 2 papas, pero la iglesia los destituyó a los 2 y pusieron a otro Papa. O sea, 3 papas había tanta confusión en ese entonces. Entonces, al final de esta época, León X, el Papa León X, se hace consenso, y el Papa León X es el que, como quien dice, el que tiene el poder. ¿Por qué? Porque los otros papas, pues ya pasaron, como quien dice, su historia, esos 3 papas. Entonces León X queda como quien dice, la autoridad. ¿Por qué creen que empieza a hacer León X? Pues empieza a vender indulgencias, y con ese dinero de las indulgencias y con las mulas papales era un medallón que se ponía aquí en el cuello, y aquella persona que trajera ese medallón era como quien dice un privilegiado en esa época. Entonces con ese dinero se construyó la famosa Capilla Sixtina, la famosa Capilla Sixtina, la que pintó Miguel Ángel. Entonces pasa el tiempo y surge un reformista que es Lutero, que realmente era una persona muy preparada, incluso era un teólogo, y está en la misma línea de Malaquías. Y está Lutero. Entonces Lutero, como era una persona muy bien preparada, él se empezó a dar cuenta de la iglesia, que la iglesia no estaba mal, que la iglesia estaba mal. ¿Cómo es posible casi comprar y vender los pecados? Entonces él una vez hizo 95 tesis o 95 puntos
donde señaló que la iglesia estaba mal, no tenía principios bíblicos, casi hacían todo lo opuesto a los evangelios, etcétera. Entonces, Lutero le devuelve a los cristianos, por orden de los, como compañerismo con los protestantes, de que los cristianos son los elegidos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda llegada. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación de todo esto para que lleguemos a una conclusión. Entonces, si yo sumo 400 años de esclavitud, más 400 años de los jueces, más 120 años del periodo del Reino Unido, más 400 del Reino Dividido, más 210 cautiverio y retorno judío, más 400 años en la preparación para la llegada de Cristo, sumo todo esto y me da 1930 años.